Producer, que les habla, Yusani González. Agradecido con todos mis suscriptores porque han estado pendientes a nuestros videos. Y bueno, una de las sugerencias, una de las preguntas frecuentes que siempre me hacen es cómo se hace el plato, porque siempre se recoge, que siempre tiene algún detalle. Entonces, en esta ocasión les voy a enseñar a ustedes el error que a veces cometemos y no nos damos cuenta a la hora de elaborar el plato de la mochila, ya que esto es la base. Desde aquí tenemos que comenzar bien para poder realizar una buena mochila. Bueno, hoy vamos a identificar los errores que cometemos a la hora de elaborar una mochila. Bueno, como podemos ver aquí en este plato, aquí tenemos un pequeño error. No sé si alcancen a ver, es esta partecita de aquí. Este es el inicio del plato. Lo más correcto es hacer 5 puntadas de cadeneta, hacer una cadeneta de 5 puntadas para iniciar el plato. Porque si lo hacemos así, mira cómo nos queda. La partecita de aquí, no sé si alcanzan a ver esto, ahí se ve como una bolita en el medio del plato. Ese es un pequeño error. ¿Qué pasa? Que cuando esto nos queda así, es porque no le estamos colocando el aumento. El aumento se tiene que colocar desde el inicio del plato. ¿Para qué? Para que el plato no nos quede así. Ahí se estaba asentando una mochilita pequeña. Por eso fue que nos quedó así, porque se empezó a recoger antes de tiempo. Y eso no debe ser así. Uno de esos errores que cometemos es esta parte de aquí. Cuando vamos a terminar o cuando vamos a sentar la mochila, terminando el plato, vamos sentando la mochila, ¿cierto? Pero mientras que nosotros vamos haciendo el plato, vamos a ir disminuyendo los aumentos. A la hora de llegar aquí ya no tenemos por qué tener aumentos. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros no le estamos disminuyendo los aumentos, a la hora de sentar la mochila se recoge el tejido del plato. Se forma esta parte de aquí. No sé si alcanzan a ver esto, que se forma como unos nudos o como unas curvas en el plato. También lo podemos identificar en este plato. En este plato también nos pasó lo mismo. Aquí está bien hecho en esta parte del centro, porque como podemos ver no tenemos ese nudo que tenemos en este plato, pero aquí no. Pero ¿cuál es el error de aquí? Que mientras se estaba haciendo el plato, terminando el plato, no se fue disminuyendo los aumentos. Como podemos ver aquí, se forman como unas curvas, unos nudos o como unas bolitas. ¿Por qué? Porque ahí que se hizo, se recogió tanto el plato, cuando se va a sentar la mochila, se ven esos nudos, porque a la hora de sentar la mochila es que salen esos defectos, se ven esos pequeños defectos que a la hora de tejer el plato no lo tenemos en cuenta, pensando que el plato nos está quedando bien, y no es así. Ya saben, para los principiantes, para las personas que tejen mochila, si ven estos pequeños errores, lo más recomendable es ir disminuyendo los aumentos para no seguirlos cometiendo. ¿A qué te refieres con los aumentos? Cuando hablamos de aumentos es que desde aquí colocamos aumento, es para que el tejido no se nos vaya a cerrar, porque si tú no le colocas aumento, el tejido se recoge, así como nos pasó con el plato este. En este plato desde el inicio no se colocó aumento, por eso fue que se iba sentando, iba formando una mochilita pequeña, ahí se iba a recoger. ¿Por qué? Porque ahí no se le colocó aumento a tiempo. El aumento se coloca siempre desde el inicio, y aquí siempre el aumento es más. ¿Por qué? Porque es que la gracia es que el plato te quede planito, ¿cierto? Entonces el aumento, cuando me refiero a aumento, es cuando se le meten 2 puntadas en una. Recuerden, el aumento es 2 puntadas en una, pero obviamente no se puede colocar mucho aumento también. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que si colocamos mucho aumento, el plato se pone aguado, se pone así como si fuera una tela.
Entonces esa no es la gracia. ¿Qué pasa? Que cuando vayamos a hacer aumento, también hacerlo bien. Voy a hacer la explicación con este plato que sí está bien hecho. Este plato sí está bien hecho. Como podemos ver, es un plato bastante plano, ¿cierto? Como lo podemos ver aquí. Aquí se inició fue con alrededor de 6 puntadas. Pero mira cómo se ve. O sea, cómo se ve el plato, la diferencia de plato que tenemos aquí. Aquí se inició con 6 puntadas. Yo les recomiendo de 5. También se puede hacer de 6. Pero de 5 yo digo para que no se vea esta parte de aquí tan larga. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿desde cuándo se inician los aumentos? Este puede ser el inicio del plato, porque de aquí fue que agarraron el hilo y empezaron a hacer la trenza, que es la cadeneta. Hacen la cadeneta desde aquí, ¿cierto? Hacen una cadeneta normal de 6, pero cuando van a devolver el tejido, como esta parte de aquí que se ve bastante claro por la rayita que se va formando, cuando vamos a hacer el tejido, en esta parte, desde aquí empezamos a montar aumentos. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de aumento es de 2 puntadas en uno, que no se les olvide. Son 2 puntadas que tenemos que meter en un huequito, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que desde aquí, ellos el bordecito para devolver nuevamente el tejido, ¿verdad? Agarramos el borde, continuamos. Aquí podemos meter 2 puntadas. Luego metemos una puntada, luego 2 puntadas. Y así sucesivamente hasta usted ver que el plato sí está bien hecho, que el plato nos queda así planito y no se forme una bolita aquí en el medio que se ve maluquito, porque no se ve agradable. A la hora de usted agarrar un tejido y mirarlo y tocarlo, no se ve bien, porque ahí se le ve el efecto que nosotros realizamos a la hora de tejer la mochila. Bueno, aquí también tenemos otro plato que para mí está bien hecho. ¿Por qué digo que está bien hecho? Porque este plato no tiene ese nudo que encontramos en las otras mochilas. Este plato sí está bien hecho, porque es un plato que nos permite, y aparte de eso, no se ven los hilos. Le voy a hacer la demostración con esta. Puede ser con esta. Sí, con esta. Como podemos ver aquí, en esta mochila se ven los hilos que van por dentro. ¿Cuáles son esos hilos que se ven por dentro? Esos hilos son los otros colores que se le aumenta, se le va agregando a la mochila. Usted puede hacer la mochila del color que usted quiera, ¿cierto? Pero cuando usted vaya metiendo el hilo por dentro, tiene que tener en cuenta de que el hilo no se esté saliendo. El hilo que esté por dentro tiene que sostenerlo bien de esta manera. Déjeme explicarle aquí con este tejido que se está haciendo. Agarramos el hilo de esta manera, ¿cierto? A la hora de tejer la mochila tenemos que tener en cuenta eso. Agarramos el hilo este. Este es el hilo que va por dentro. Este hilo es lo que está aquí. Quizás a la persona que hizo la mochila se le escapó y dejó que el hilo se viera, y eso no es la idea. La idea es que no se vea esto. ¿Por qué? Porque esto está por dentro y eso daña la belleza de la mochila. Entonces, cuando vamos a tejer y le vamos a meter hilo para que el tejido sea más rápido o para que aumente más rápido las puntadas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sostener siempre el hilo que va por dentro. Siempre se los he dicho en mis otros videos. Siempre les he dicho, tenemos que sostener bastante, muy bien este hilo para que no se vaya a aflojar. Para cuando vayamos nosotros a elaborar la mochila, no cometer esos errores que pasan en algunas mochilas. Que como no sostenemos el hilo, o a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta eso, porque esos son uno de los errores que cometemos a la hora de hacer un plato o a la hora de hacer una mochila, porque eso también te puede salir cuando estés por acá. Si no estás pendiente al tejido, si no estás pendiente a cómo esté, te va a salir en esta parte de aquí o en la parte del inicio donde te pueda salir. Solamente hay que estar pendiente
es que cuando hacemos nuestra mochila tenemos que hacerlo con mucho cariño, con mucho amor y con dedicación y paciencia. Más que todo paciencia, porque a la hora de nosotros colocar la figura siempre se nos dificulta cuando vamos a hacer la figura de la mochila, y más si es por primera vez, se nos dificulta bastante esta parte de aquí. ¿Cuál es esta parte de aquí? Esta parte es cuando vamos a comenzar el dibujo, porque hay veces que no nos cuadra el dibujo. Vamos a suponer que esta partecita de aquí es de 12 puntadas y todas tienen que ser de 12, de 12, de 12, de 2 y de 12, pero a la hora de llegar al otro punto te quedaron puntadas y tenemos que soltar nuevamente el tejido para que nos quede el dibujo bien cuadrado. Tenemos que tener ese dibujo bien hecho, no tenemos que hacerlo a la deriva, a lo loco, no. Siempre hacer las cosas bien hechas para admirar nuestros tejidos. Bueno, yo creo que ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal Gacela TV con el programa Aprende con Yusa. Bueno, quien les habla, Yusanet González. Pronto estaremos haciendo más videos. Estamos trabajándole a eso para mejorar nuestra calidad de nuestros videos, para que ustedes sigan aprendiendo, sigan conociendo nuestra hermosa y bella cultura guayana. Bueno, hasta luego, Onustaya.